Estamos transitando la calma que sucede a la tormenta, pero a estos hechos también le sigue la aprensión, el miedo de que vuelva a pasar. En muchos casos, después de un huracán, el agua baja, se limpia el piso, se arreglan los daños, pero queda un residuo emocional muy difícil de eliminar. Doctora Cristina Balinotti, buenas tardes. ¿Me ayuda? Sí, buenas tardes, Diego. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Lo que queda es, ¿y ahora qué hago? ¿Es el lugar soñado, el centro de la Florida, el lugar donde quería vivir? ¿Es el lugar imaginado venirme desde Nueva York para pasar mis últimos años frente al mar en la Florida? Y eso es una situación mucho más de fondo que la que se puede resolver en un banco con el seguro, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque los remanentes son daños psicológicos que son invisibles generalmente y entonces no se pueden atacar y la gente cree que puede seguir adelante, que con solucionar el problema de la casa y ordenarlo todo va a estar mejor. Pero generalmente no es así. En este caso estamos de lleno en lo que es la psicología de los desastres, de las emergencias, ¿verdad? Uh-huh. Para poder atender el impacto emocional de estas personas que generalmente se somatizan y se somatizan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ante una emergencia, ante un peligro, tenemos una glándula en nuestro cerebro que se llama amígdala, que nos dispara el miedo. Y el miedo nos da ansiedad, y la ansiedad es necesaria porque la ansiedad a su vez tiene dos conductas, ataque o huida. Y entonces atacamos la situación, nos quedamos, aseguramos la casa o huimos y nos vamos, ¿verdad? Pero resulta que este mecanismo de defensa tiene que ser transitorio. ¿Y qué pasa? Un desastre de esta magnitud nos plantea una amenaza constante porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir, si podremos reconstruir la casa. Y entonces ahí es donde se establece la ansiedad patológica o crónica. Uh-huh. Y es la que nos puede llevar, sin duda, y para las personas, por supuesto, predispuestas, al estrés postraumático. Porque de pronto hay un estrés adaptativo, un estrés postraumático adaptativo. Yo voy a limpiar todo, voy a salir adelante y en una semana estoy de nuevo en camino. Pero el estrés postraumático ya ahí hay un trauma. Y en las víctimas es un trauma primario que trae ataques de pánico, que es el principal trastorno de la ansiedad, claro. Por supuesto miedo, hay entumecimiento emocional, hay tristeza, que puede traer parálisis físicas, crisis emocionales inesperadas, desmayos, muchas cosas que están sucediendo. Y el trauma secundario o vicario, que también lo viven los testigos, aquellos que, como tú indicas, tienen la casa aún indemne, por lo menos en su mayor parte, claro. Pero tienen que ayudar y tienen que mirar. Dentro de estos testigos, por supuesto, está el personal de primeros auxilios, ¿verdad? Y a partir de allí se puede desarrollar un síndrome de dejaste por empatía. Yo trato de ayudar, pero también me desgasto y puedo caer en sentirme quemado uh-huh. Y en ir al otro extremo, a hacer frío, a no poder responder. Uh-huh. Y por supuesto que hay un trauma también en la población general, porque esto es desde un epicentro como el que ocurrió, se expande muchísimo. La población general también sufre estrés postraumático porque estamos viendo las noticias, ¿verdad? Claro. Y las noticias nos recuerdan constantemente. Este es el problema que tenemos. Pero claro, que lo más importante es el trauma primario de las víctimas, uh-huh. De cómo poder ayudarlos para salir adelante de esto que si se establece crónicamente, lamentablemente se establece una enfermedad. Y fíjate, hay un libro muy interesante que recomiendo, se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, es un gran médico especialista en trauma. Está bien puesto el título, es verdad.
Es claro, está fantástico porque el cuerpo te lleva a la cuenta de todos Claro. los traumas, de todas las tragedias de tu vida y ¿qué sucede? Eso aparece luego como una enfermedad. Ajá, ajá. Y esto se estudió en los veteranos de guerra, particularmente Van der Goltz lo estudió en los veteranos de la guerra de Vietnam, Sí. en los niños que son abusados, ¿verdad? Y en las víctimas de desastres naturales o de desastres que son humanos, como el terrorismo, los ataques terroristas, ¿verdad? Claro, claro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, es multidimensional y es difícil encapsularlo en ¿Cómo, algo cómo se que puede pueda dar, definir cómo, todo esto. cómo se puede dar una mano en estos casos? Porque aparece también la culpa, que la culpa siempre está en todos lados. La culpa Sí, de me fui y dejo mi casa por lo que luché tanto, o la culpa de me quedo, pero puede llegar a haber un riesgo mayor. Entonces, me claro. contaba hoy alguien, dice, bueno, nosotros decidimos irnos porque priorizamos a mis padres, prioricé a mi hija, si hubiéramos sido mi esposo y yo, que es lo que decimos todos, si hubiera sido mi mujer y Claro. yo, no pasa nada, nosotros sentimos que podemos con todo, pero como tenemos a alguien en quien sentirnos responsables y de quien somos responsables, entonces buscamos el escape. Pero el escape en sí mismo también es dejar de enfrentar una situación. Entonces se van como chocando las sensaciones con las emociones, con los deseos, porque yo hablo en virtud de mucha gente que ha dejado trabajos, ha dejado sus negocios, ha dejado sus, como decíamos recién, gente que ha venido a comprar propiedades en el sur de la Florida porque ya escapan del frío, porque piensan que los últimos años, como dicen los años dorados, es bueno vivirlos en tranquilidad y junto al mar, y de repente todo eso se lo lleva el viento, y nunca mejor dicho. Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay que entrar en un proceso de aceptación y eso implica, en primer término, hacer un duelo. Ajá. Vale decir, la gente está en negación, tú lo mencionaste, muchas personas, sobre todo aquellas que se quisieron quedar, por ejemplo, ¿no? En sus casas, están en negación, ¿verdad? Pero es el primer paso del duelo, según la psiquiatra Kobler-Ross, suiza, que fue la que desarrolló estos 5 pasos del duelo, Uh-huh. y que en síntesis es empezar con la negación y pasar a la aceptación. Pero para que ocurra este proceso, tenemos que darnos cuenta de lo que sucede. Entonces hay que dedicarle un tiempo al duelo. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que llorar, hay que gritar si es necesario, Uh-huh. hay que hablarlo en familia constantemente, tenemos que poder procesar este duelo, porque lamentablemente los duelos no elaborados que son acumulativos, Claro, es como un vaso claro. de agua que le vas colocando agua, agua, agua hasta que al final rebasa. Y hacen daño. De modo, y hacen mucho daño. Y bueno, después hablar mucho con la familia y comunicar la experiencia por escrito también, Ajá. la experiencia que tuvimos terrible, escribirlo, porque estamos sacándolo afuera, ¿no? Es como cuando nos cae mal una comida y bueno, y después nos descomponemos y Claro, tenemos que claro. Es la vomitarlo. Bueno, esto es reacción. vomitar hacia afuera también, esta experiencia para que no nos toxifique la mente. Uh-huh. Es muy importante mantenerse ocupados socorriendo a otros. Hay que Ajá. sentirse útil, Ah, hay que mira. recuperar la rutina, porque eso nos habla de que estamos moviéndonos hacia el futuro, porque la característica del estrés postraumático es que nos hace vivir en el pasado. Pues no podemos dormir, Interesante. tenemos flashbacks, estamos todo el tiempo rememorando esas imágenes catastróficas. Entonces tenemos que movernos hacia adelante. Esto es importante. También unirse a grupos de profesionales capacitados, ¿no? ¿Por Claro, qué? claro, buscar ayuda. Sí, pero ¿por qué? Porque es doble el beneficio. No solo que recibimos la ayuda psicológica, sino que observamos que hay otras personas que están igual que nosotros. Claro. Es muy importante cuando uno sufre una tragedia terrible, mirar al costado y decir, hay otro que está pasando por algo similar
o peor, ¿eh? Y entonces voy a auxiliarlo. Y en el proceso de auxiliarlo me ayudo yo. No hay que tomar decisiones importantes porque muchos pueden decir yo me voy de acá, bueno, dejo todo, esto es terrible. No, porque son las peores decisiones tomadas bajo presión y bajo estrés. Entonces hay que pensarlo. Observar también los miembros de la familia que tengan trastornos mentales preexistentes, ¿verdad? Uh-huh. Esto es una cosa que hablar, y durante la preparación del abordaje de un huracán, por ejemplo, hablar con el médico, saber que las medicaciones las tengan, si están medicados, porque claro, el que tiene depresión, el que tiene ansiedad, puede agudizar todos esos cuadros, que ya aparecen en nosotros aún no teniendo una condición preexistente. Doctora, habíamos dejado esto, ¿no? El tema de cómo nosotros tenemos que manejar todo nuestro bagaje de sensaciones y cuando empezamos a interrelacionarnos con adultos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, en una situación de límite, y cómo lo hacemos con los chicos, porque la idea es generarles conocimiento, pero no transmitirle miedos. Bueno, siempre hay que elegir en estos casos al miembro de la familia que es más calmo, el que pone razón a las emociones, un tío, un abuelo, un padre. Reunir a la familia y prepararlos, sobre todo a los niños, porque los niños, si bien son los que primero deben recibir ayuda psicológica posterior a un huracán, están más tranquilos si los adultos están tranquilos. Claro. Si los padres están muy irritables, es allí donde sobreviene también la irritabilidad en los niños. De modo que, y otra de las cosas es acudir a las tragedias o grandes crisis que todos hemos tenido en el pasado de nuestra vida. ¿Cómo actuamos cuando se murió esta persona significativa en nuestra vida, cuando nos mudamos? O nos mudamos a otro país, quiero decir, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál fue nuestro estado de ánimo? Ahí viene el proceso de autorreflexión, porque esas herramientas están en nosotros y podemos utilizarlas ante una situación como la mencionada. Y también, en cuanto a la comunidad, hay que hacer intervenciones o proponerlas, intervenciones colectivas, en escuelas, en albergues, en refugios temporales, para que la gente pueda, posterior a estas tragedias, estos desastres, hablarlo en conjunto. Y también hacer, y existe, no sé si existen en las escuelas, sé que hay simulacros ante atentados posibles, ¿verdad? Claro, con armas de fuego. Pero debiera haber simulacros mensuales para huracanes. ¿Cómo reaccionamos? Porque a veces cuando hay más conocimiento, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Se puede hacer estas cosas de 12 años a 17 años, pueden de pronto ayudar muchísimo a mantener la calma a toda la familia. De modo que con respecto a los niños, sí, si los padres ya tienen algún proceso de enfermedad psicológica o son padres irritables que se pelean mucho, el niño debe tener una intervención inmediata. Claro. Si bien ellos tienen ordenadores de salud mucho más largos que nosotros, ¿verdad? Están mirando hacia el futuro y entonces es distinto, ¿no? Los mayores, sobre todo los ancianos, ya viven del pasado. De modo que es importante atender en el proceso de atender la salud mental de toda la familia, nos ayudamos nosotros, la persona que esté dirigiendo, o si son los padres, o si es ese tío, aquel que tiene capacidad de liderazgo familiar. No podemos pretender, si somos nerviosos, agitados, si nosotros mismos no manejamos nuestras emociones, ingerir para manejar las emociones de la familia. Claro. Me decía una persona que tuvo daños importantes, no severos, pero importantes en su casa. Me decía, Diego, si supieras cómo soñamos ese lugar, esa esquina, ese reparto en Cape Coral, cercano a Cape Coral, en Fort Myers, cerca de una escuela, cerca de, me imagino como un cul-de-sac donde hay agua permanentemente porque cruzan lagos internos, intercostales.
era el paraíso. Y ese lugar que elegimos como el paraíso hoy es el infierno. Y eso me pareció un contraste tan abrumador, porque, insisto, cuando el agua baja y tienen que volver a entrar a esa casa, se retoma el espíritu con el que se construyó y se imaginó ese lugar, o ya no va a volver a ser igual. Bueno, estamos hablando allí del trauma secundario, ¿no? La persona que prácticamente no tuvo ningún daño en la casa, pudo, bueno, o hay algunos daños para reparar, claro. Pero sin duda no va a ser lo mismo, pero podemos trabajar para que sea una experiencia enriquecedora, aunque parece una paradoja, en la cual hemos aprendido muchas cosas sobre la vida misma, sobre la importancia de la vida, de estar juntos. Debemos aprovechar. Yo siempre digo esto que te voy a decir, Diego, pero mira, la palabra crisis viene del indoeuropeo, y significa peligro, pero también oportunidad. Claro. Cuando estamos ante un peligro y nos pasan cosas terribles, pensemos que es una oportunidad para cambiar, a lo mejor para reflexionar y mirar el futuro de otra manera. De modo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Y si vemos que no salimos de ese entumecimiento emocional, de ese estancamiento, pedir ayuda. Debemos pedir ayuda, porque con menos o con más daños esto nos ha tocado a todos. Sin por duda, supuesto, claro. Nos ha tocado a todos. Entonces es importante pedir ayuda. Hay muchas personas que inclusive solamente de ver televisión y noticias están teniendo flashbacks, están teniendo esas imágenes reminiscentes del huracán, de lo que vieron en televisión, están también en un estrés postraumático. Claro. Fíjate cómo se irradia todo esto a la sociedad. No, pero sin duda, porque mucha gente también ha pensado, incluso acá en Miami, si nos hubiera pasado a nosotros, si hubiera venido para acá, yo no tenía preparado tal cosa, yo el lunes empiezo a ocuparme de mejorar el seguro, de mejorar el fence de atrás, qué sé yo. Cada uno le repercute de una manera distinta a una situación como esta, porque empieza a revisarse. Si eso no pasara es porque no entendió nada de lo que sucedió. Claro, exactamente. Y eso es el proceso que yo te decía de autorreflexión y autoconocimiento. Claro. En que de pronto, qué bien, ahora me voy a ocupar de esto y entonces me siento útil, claro. Y puedo realmente, sí, porque nos puede pasar sin duda a nosotros acá en Miami, claro. De modo que es importante usar esto como un ejemplo para estar prevenidos. Doctora, le agradezco como siempre la posibilidad de charlar y de ayudarnos a entender estas situaciones, que son situaciones de la vida, pero que si no las pasamos por el filtro de la razón, quedan allí abiertas como heridas y en realidad si hemos venido para algo a esta vida es para tener heridas pero también para aprender a cerrarlas. Le mando un beso grande. Exacto. Un beso, Diego, hasta la próxima. Hasta cada momento.